que vamos a retomar un poco de lo que vimos en Shavuot, pero pues vamos a Shavuot 2. La parte 2 de Shavuot que tiene que ver con el cumplimiento. En Shavuot 1 tuvimos una fiesta, tuvimos un tiempo muy bonito, nos alegramos, comimos, cenamos, danzamos, nos alegramos. Y recordando todo ese tiempo importante en el cual el Eterno, nuestro Elohim, nos dio su Torah. Nos dio su Torah en Sinaí. Nos entregó los estatutos, las instrucciones, los mandamientos y nos dio un código de vida. Antes éramos esclavos y estábamos bajo el yugo del faraón. No teníamos derechos, no teníamos nada. Así es que en Sinaí el Todopoderoso nos da una Torah. Tenemos entonces que en Shavuot 1 nos es entregada la Torah. Y por eso cantamos Yesh Lanu Torah, Yesh Lanu Torah. Porque ahí se enmarca lo que debemos ser como pueblo. Nos dio 2 tablas de piedra que fueron renovadas, restauradas, y después todo un código completo que pues son los sefer, los rollos que escribió Moshe Rabbeinu y que él entregó al pueblo de Israel. Los custodiaron los sacerdotes, los Kohanim, y ellos se encargaron de la instrucción. Comienza el culto y entonces nuestro pueblo tiene ya una identidad. Ya no es las tribus o las familias esclavas, sino ahora hay una identidad. Somos un pueblo. Junto con aquellos que salieron de Mitzrayim, de Egipto, que no eran parte de Israel, vienen a conformarse como un pueblo. Así es que la parte 1 es que recibimos la Torah en el monte Sinaí, por mano de Moshe, ahí enfrente de la montaña humeante. Ahí recibimos la Torah. Pasaron siglos y siglos y nuestro pueblo se mantuvo ahí con la Torah. En algunos tiempos fue difícil, en algunos otros se desviaron, pero siempre retomando en su momento, con arrepentimiento, con teshuvá, con castigo, con azote, y volvían, y se han mantenido por tantos siglos. Después viene el cumplimiento más fuerte y más profundo de Shavuot, que sucede también en Israel. No nació ninguna iglesia, no nació nada allí, porque es la continuación, ¿estamos de acuerdo? La continuación del plan del Eterno desde un inicio, desde los días de Abraham, cuando él se propone formar un pueblo y una nación. Y cuando van al exilio, cuando van a Egipto, y él los vuelve a traer, los saca de allí con mano fuerte y poderosa y les entrega la Torah en el monte Sinaí. Ese fue un gran inicio. Como escribe Shaul en sus cartas, en muchos lugares de ellos, en Hebreos también está escrito, nos dio primero tablas de piedra, ¿cierto? Estaban escritas en piedra. Moshe las escribe en rollos de piel. Se siguen escribiendo hasta el día de hoy, luego en pergaminos. Siempre ha existido la Torah de Moshe, siempre ha existido la palabra de Adonai para el pueblo hebreo. No es la excepción cuando leemos Hechos 1 y 2, y que es en un día también de Shavuot, cumplimiento de las semanas, a los 50 días. Este punto es interesante también porque cuando se dice que nació la iglesia, que después se separa del pueblo de Israel, eso es una falacia, eso es un engaño, es un error pensar así. ¿Por qué? Porque sucede el cumplimiento en Jerusalén. No sucedió en Roma, no sucedió en España, no sucedió en ninguna otra parte del mundo, sucedió en Jerusalén. Leemos Hechos 1:8, cuando el Mesías, Yeshua, la Torah viviente,
Les dice, pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Shomrón, en Samaria y en verdad hasta lo último de la tierra. Así es que Él les dice, no se muevan ¿de dónde? No se vayan ¿de dónde? El verso 4. En una de estas reuniones Él les ordenó que no se fueran de Jerusalén, de Jerusalén. Entonces, ¿dónde sucede todo esto? En Jerusalén. No sucedió en Roma, ni en España, ni en ninguna otra parte, ni en México. Sucedió en Jerusalén. El cumplimiento se da en Jerusalén, en el centro del país. No se muevan de Jerusalén. Cuando llegaron los días de Shavuot, los 50 días, lo que mucha gente conoce como Pentecostés, cuando llegó el día de Shavuot, el conteo, llegar al día 50, que es una festividad, una celebración, Él nos dio Hagim, Él nos dio festividades, nos dio alegría de las festividades. Ahí en ese canto que es un himno, Yesh Lanu Torah, se da el cumplimiento. No se vayan de Jerusalén. Faltaban 10 días, llegaron los días, el cumplimiento de la festividad, y ellos estaban en ese lugar. Por 10 días no se movieron de allí, de ese salón. Ahí estuvieron esperando. No sabían exactamente qué esperaban, pero el Mesías les dijo, no se vayan, no se muevan, quédense allí mientras llega el día de la festividad. Ellos sabían que podía suceder un milagro, como los muchos que sucedieron en los días del Mesías. ¿Qué va a suceder en esta festividad? No lo sabemos, pero estaremos atentos. No se muevan de Jerusalén, no se vayan a ninguna parte, allí quédense. 2:1 de Hechos. La festividad de Shavuot completamente llegó con la cuenta del Omer, las 7 semanas, 7 por 749, y en el día siguiente, en el día 50, todos los creyentes se reunieron en un lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como el rugido de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se separaban y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Ruach les habilitaba para que se expresasen. Ahora bien, ¿en dónde? Jerusalén, otra vez. Se estaban quedando, o habitaban, dicen otras versiones, Yehudim, judíos, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran estos? Judíos, Yehudim, de todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque cada festividad grande, importante de Levítico 23 tenía que ser en Jerusalén. Así es que de todas partes del mundo subían a Jerusalén, de donde vivieran, porque eran unos días de celebración allá. Las festividades de peregrinaje, ellos tenían que ir de donde estuvieran, de cualquier parte del mundo, hasta Jerusalén y estar en la festividad. Por eso dice aquí 2:5, en Jerusalén se estaban quedando Yehudim, judíos, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró y quedaron confundidos, porque cada uno oyó a los creyentes hablar en el idioma que ellos conocían y hablaban, porque ya el exilio de muchos judíos es de muchos años atrás. Así es que vivían de diferentes lugares por muchísimos años, que ellos ya tenían doble nacionalidad, vamos a decirlo así. Eran hebreos porque el Eterno le dio a Abraham la tierra, y luego la heredaron todos los hebreos, pero también tenían otra nacionalidad. Dice que venían ¿de dónde? De 2:9, de Mesopotamia, de Capadocia. ¿De dónde más? Medos, elamitas, de Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto, Mitzraim, de las partes de Libia, cerca de Cirene, visitantes de Roma también. Así es que
todos estos judíos devotos que habían nacido en esos lugares hablaban esos idiomas, es tan sencillo, ¿no? Hablaban, se dice en judeo español, romaní o latín, de Frigia, Panfilia, Egipto, egipcio, de Mesopotamia, diferentes lenguas de Mesopotamia. Y estos discípulos que no habían salido de su país estaban hablando grandezas de Adonai en esos idiomas, de la gente que venía de diferentes lugares y hablaban esos idiomas, pero en Israel hablaban pues el hebreo entre ellos, ¿no? Como pueblo. Pero estaban oyendo esos lenguajes de diferentes lugares. Y por eso se sorprenden los que vivían ahí cerca de ese lugar, de ese aposento alto, y se aglomeraron en el lugar porque los oían hablar en diferentes lenguas. El que ubicaba la lengua de donde él venía y había nacido, pues escuchaba las grandezas de Adonai. Los que venían de Egipto estaban escuchando en egipcio. Los que venían de Roma estaban escuchando en latín, en romaní. Y de diferentes países estaban escuchando, ubicaban su lengua, su lenguaje o su idioma y escuchaban salmos quizás, las grandezas de Adonai. Así es que estaban totalmente atónitos. Todos hablaban hebreo, así es que entre ellos podían platicar. Oye, estoy escuchando que allá en ese lugar están hablando en mi idioma. ¿En qué idioma? En egipcio. Qué raro. Yo oigo también voces, pero estoy escuchando y decía otro idioma. Todos se comunicaban en hebreo, pero escuchaban hablar en otros idiomas. Así es que estas eran lenguas humanas, ¿verdad? Porque también hay dones de lenguas, dice, angelicales o espirituales. Estas eran lenguas humanas. Y estaban todos atónitos allí, escuchando las maravillas de Adonai. Cuando se dan cuenta que esos hombres nunca han salido del país, que no nacieron en otro país, que no hablan otro idioma, pues estaban totalmente asombrados. Eso era milagroso, extraño y milagroso. Este punto es clave para nosotros porque nos muestra el poder de Adonai, en primer lugar. Y no solamente recibieron el hablar en otras lenguas, el punto es que sucede aquí que se da el cumplimiento de la profecía, ¿no? Esa es la parte más importante de todo esto. Esa es la parte más importante. Los escuchan hablar en otros lenguajes. ¿Sí? En Shavuot. ¿Le das la vuelta? Vamos a ver una imagen. No sé si la alcancen a ver. Shavuot. Shavuot y Pentecostés. ¿Por qué se dice las dos palabras? Bueno, porque una sucede en el lenguaje hebreo y como se llama la festividad Shavuot, que tiene que ver con semanas, y Pentecostés, que es la frase o la palabra más conocida por todos, en los días de Pentecostés. Ahí tenemos la imagen. Bien, todo esto sucede para que tenga cumplimiento la Torah, para que tenga el cumplimiento. En primer lugar, son tablas de piedra dadas al pueblo, son las instrucciones, los mandamientos, y después de esto es lo que ya se había profetizado y que ustedes pueden encontrar tantas profecías, solamente hay que ir a una concordancia y empezar a buscar y van a encontrar tanto y tanto y tanto. No hay tiempo para estarles hoja por hoja y capítulo y versículo y el libro tal, pero ustedes lo pueden hacer, el cumplimiento. Porque pondré mis leyes. ¿Cuáles leyes? La Torah. En sus mentes y en sus corazones. Eso ya estaba profetizado.
¿Y qué es lo que sucede en Hechos capítulo 2 en Jerusalén? Ahí arranca el cumplimiento. Allí se da el cumplimiento de esas profecías cuando dijo: yo estableceré y escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. La parte milagrosa, porque no se puede ver que el Eterno escriba en mi mente, ¿verdad? No se puede ver, ni en el corazón, no se puede ver. Pero lo que sí se pudo ver y escuchar fue que los discípulos que nunca habían salido del país hablaban romaní, hablaban mitzraimí, o sea, el idioma de los romanos, el idioma de los egipcios, idiomas de África, de diferentes lugares, y estaban todos asombrados. Pues eso fue una señal visible de lo que no se podía ver, de que estaban escritas en su mente y en su corazón las leyes. Lo que sigue a esto es el discurso de Kefa, de Pedro. Un discurso poderoso, ungido, de un personaje que era un pescador. Ese es otro punto también poderosísimo. Y que va acompañado del Ruach HaKodesh, porque toca los corazones de esos judíos que venían de todas partes del mundo a Jerusalén a la festividad de Shavuot, ¿cierto? En el monte Sinaí se da todo esto, allí en el monte. Pero el cumplimiento se da en Jerusalén, allí se da el cumplimiento. ¿Cuántos años pasaron? Muchísimos, muchos años. Pero todo ese tiempo era para que el pueblo de Israel se fundamentara, para que el pueblo de Israel tuviera generaciones de personas obedeciendo y guardando la Torá, que se conformaran completamente como un pueblo. Así es que pasaron todos estos años y llegó el cumplimiento. Por eso declaramos que tenemos la Torá, pero también tenemos al Mashiach. Yesh lanu Torah, yesh lanu Mashiach, Beruach HaKodesh. Tenemos al Mashiach y también tenemos su espíritu de santidad. Porque Él dijo que iba a poner su espíritu dentro de sus discípulos. Así es que viene la Torah a la mente y al corazón. Viene también el Ruach HaKodesh, el Ruach de santidad, el espíritu de santidad a sus vidas, que también es espíritu de poder. Kefa se levantó y sin ningún temor se pone allí en el balcón, yo no sé qué sería, y empieza a declarar un discurso poderoso, muy tremendo, que hace que muchos experimenten en su corazón una teshuvá de lo más profundo del ser, en lo más profundo. Y eso es lo que sucedió en ese cumplimiento profético. Nosotros entonces estamos conscientes de esto y la falta de un camino real como se da hoy en día. En los años en que yo estuve como maestro de Biblia, como cristiano, y que comencé a profundizar, a buscar, y que me di cuenta que faltaba algo más de la teología, faltaba más. Y yo empecé a cuestionar en la doctrina y en las prácticas, porque muchas de las prácticas no coincidían con la Escritura. Así es que esto me llevó a ponerme a pensar y a analizar que faltaba algo, faltaba un camino. Y comencé a cuestionar a algunos de mis amigos pastores. Y les decía, quiero que me expliques en qué consiste la cultura del cristianismo. Explícame, ¿en qué consiste? Era una pregunta que, si la ponemos así solamente, debería ser muy sencilla, ¿no? Como, ¿cuál es tu apellido? ¿Quién dudaría de decir cuál es su apellido?
¿Cómo se llamaba su abuelo y su abuela? Nadie, ¿verdad? Nadie debería de dudarlo. Es una pregunta que debería ser así tan simple como eso. ¿En qué consiste la cultura cristiana, evangélica, protestante? Y obvio que la mayoría no supo contestar bien. Y unos pocos me dijeron que consistía en la Navidad, en la Semana Santa, en la Pascua. ¿Se dan cuenta? De algo que no es tampoco, porque lo metió Roma y que no corresponde con la historia y con la Torá ni con nada. Esa era la cultura que ellos decían. Yo lo alcancé a ver y dije, a ver, esto no puede ser la cultura cristiana. La cultura cristiana no puede ser Navidad en diciembre, porque Jesús no nació en diciembre. Eso no puede ser parte de la cultura. Esto es la cultura católica, nada que ver con nosotros. Y la Semana Santa, lo mismo. Ves que no checa los 3 días que dijo Jesús que iba a estar en la tumba, y luego me salen con que viernes, sábado y domingo ya estaba fuera de allí. Entonces no concuerda. Y muchas cosas. La Pascua, la Cuaresma y un montón de cosas que se practican en el cristianismo como una base sólida de la cultura cristiana. La Santa Cena, ¿no? Cada 8 días o cada mes. No coincidían muchas cosas. Entonces dije, tal vez yo no he encontrado, y eso fue lo que me orilló a ir a estudiar la licenciatura en teología. Pero ni ahí resultó tampoco. Total que no había una cultura, y yo seguí orando y buscando del Eterno, porque la cultura no es lo que maneja el catolicismo, la cultura de la escritura, de la Torá, no lo es. La cultura que maneja el cristianismo evangélico protestante tampoco es, porque está fuera de la escritura, fuera de la Torá, fuera de los mandamientos, fuera de las instrucciones, fuera de lo que vivió Yeshua, de lo que enseñó Yeshua y lo que vivieron y enseñaron sus discípulos, fuera totalmente. Por lo tanto, se tiene que hacer un análisis de qué estamos viviendo, qué estamos creyendo, qué estamos practicando, porque tiene que ser y estar basado en las Escrituras. Esa tiene que ser la base. Hay un dicho que se mencionaba mucho, ¿no? Que tenía que ver como que de verdad nuestra única norma de fe y de conducta es la Biblia. Pero era un dicho muy bonito. Pero cuando empezamos a buscar y a escudriñar, pues definitivamente que no, es un dicho muy bonito. Porque si así fuera, que la creencia y la práctica tiene que tener su base en la Escritura, pues empezamos con la Santa Cena, ¿no? Que es una vez al año, en la Pascua, en Pesaj. Es lo que instituyó Yeshua. Porque Él es el Cordero que fue inmolado y solamente se celebra una vez en el año. ¿Estamos de acuerdo? Esa debería ser la base cultural. Nuestra única norma de fe y de conducta es la Biblia. Y luego vamos a Éxodo 20 y Deuteronomio 5, en donde se dice, y el día séptimo no trabajarás, lo guardarás, lo apartarás para tu Dios. Y tampoco. Entonces, ¿de verdad hay una base en la Escritura? Y se habla de otras festividades que nada tienen que ver con la Escritura y se han puesto como que es mandamiento de Dios, y no, definitivamente no. Entonces yo me empecé a cuestionar todo eso y dije, no, yo tengo que encontrar lo que realmente está basado en las Escrituras. Y fue un tiempo de orar, de buscar, de clamar, y que Él, porque está escrito en su palabra, el que busca, halla. El que toca la puerta, se le abrirá. Y esto es para todos aquellos que están buscando de verdad agradar al Eterno y al Todopoderoso. Pero eso tiene que ver también con el pueblo mesiánico. ¿En qué está basado el pueblo mesiánico en su cultura? ¿En qué se basa? ¿Realmente se basa en la Torá? ¿En el Tanaj? ¿En el Brit Hadashah? Tenemos que analizar si de verdad está allí.
Uno de los puntos clave es, ya lo dije, Yesh Lanu Torah, Shabbat, festividades, ¿qué más? Brit Milá, Hatuná, ¿qué más? Todas las festividades de Levítico 23 más Purim, también la festividad de Purim, porque es histórica, es parte del pueblo, la historia del pueblo de Israel. Y muchos en el ambiente mesiánico, pues echan para afuera, no quieren saber nada, ni de Hanukkah, ni de Purim. Entonces, ¿de cuál pueblo me están hablando? ¿Me explico? Porque esto es historia, eso no lo inventaron los rabinos, eso es historia del pueblo. ¿Cómo puedes sacar a Emiliano Zapata de la historia de México? ¿Cómo sacas a Pancho Villa? ¿Cómo le haces para sacarlo de la historia? ¿Verdad que no se puede? Son parte de. ¿Cómo sacas a los famosos niños héroes? Que es cuestionable un poco lo que sucede, pero son reales y estuvieron allí en el castillo de Chapultepec. ¿Cómo los sacas de allí? Es imposible. Entonces no se puede sacar a la reina Esther y a Mardoqueo y a todos los que vivieron en ese lugar y que sucede un milagro del Eterno, aunque no se mencione para nada al Todopoderoso, pero es real. No lo podemos sacar de la historia de un pueblo. No se puede sacar a los sacerdotes, a los Kohanim, ni al líder, al sumo sacerdote, al Kohen Agadol y sus hijos de entrar en una lucha en armas para liberar al pueblo, porque les estaban prohibiendo justamente la Torah. Se les estaban prohibiendo circuncisión, se les estaban prohibiendo Shabbat, se les estaban prohibiendo las festividades. Entonces, ¿en qué los iban a dejar? En un pueblo pagano más. ¿Me explico? Entonces tenemos que cuestionarnos muchas cosas. Y lo más fuerte de todo, porque de ahí surgen tantos debates, que si fue el Ruach HaKodesh, el que vino en los días de Pentecostés o Shavuot, o que si vino la Shejinah. Ahora hay un debate por palabras. ¿Qué dijo Shaul? Que no nos metiéramos en debates de palabras. Él habla entonces de los hechos, de vivir la Torah. Así es que nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos. ¿Estamos guardando Shabbat? Sí. ¿Estamos tratando de hacerlo bien y mejor cada día? Sí. Okay. ¿Estamos viendo que las festividades son parte de la Torah y de la historia del pueblo? Sí. Entonces vamos a trabajar en eso. Vamos a vivir, ser pueblo. La pregunta tiene que ser, porque ya tenemos la Torah y tenemos al Mashiach y tenemos al Ruach de santidad, al Ruach HaKodesh. La pregunta es, ¿qué me impide? ¿Qué te impide ir y dar mucho fruto? Si tienes la Torah, si tienes las festividades, si tienes al Mashiach, si tienes al Ruach HaKodesh, entonces, ¿qué te impide dar mucho fruto? Si estamos pegados de la vid, porque Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y la rama se supone que tiene que dar fruto, y mucho fruto. Yo soy la vid, usted es las ramas. Y toda rama que en mí no lleva fruto, mi Padre la cortará. Y toda rama que dé fruto, mi Padre la recortará. Recortitos, duele. Pero ¿cuál es el fin? Para que dé más fruto. Entonces, este punto es importante también. Tenemos que dar fruto. Y de repente cuando hermanos nos esforzamos, las cosas se ponen más difíciles. ¡Exacto! Le dieron al clavo. Porque cuando más me esfuerzo, parece que se pone más difícil. Es que viene la poda para que des más fruto. No te puedes quedar con 3 uvitas.
Él quiere que sea un racimo, que seas un racimo grande. A la rama que dé fruto, ¿qué dice? Será recortado, será podada. Eso duele. Pero en la siguiente temporada, das más fruto. ¿Cómo se cuida una planta? Haciéndole recortes. Así es como se cuida una planta y un árbol. Parece contrario, ¿no? Déjalo que crezca ahí sus ramas grandes y altas. Y el que sabe dice, no es bueno. Ni para el árbol, ni para el día de las cosechas. Necesitamos hacerle recortes a sus ramas para que se hagan más fuertes y den más fruto. Entonces el crecimiento tiene que traerte, dígalo más fuerte, dolor. Exacto. El crecimiento te va a traer ¿qué? ¿Cómo dijiste? Dolor. No hay crecimiento sin dolor. No hay manera. Esto es muy importante entenderlo. No hay crecimiento sin dolor. Me acuerdo, ahorita que lo estoy diciendo, nuestro hijo Isaí tenía temporadas en que le dolían mucho sus pies, sus rodillas, sus tobillos, y lloraba. Y no nos dábamos cuenta, nos fijábamos tanto en el dolor y cómo aliviar el dolor, que en pocos días se estiró, creció mucho. Pero no nos dábamos cuenta, solo estábamos mirando que nos decía que le dolían sus tobillos y sus rodillas, y bien preocupados porque le dolían sus tobillos y sus rodillas. Y cuando ya pasó un poco el tiempo de dolor que le pusimos de muchas cosas, nos dimos cuenta que los pantalones le quedaban así, el tobillo se le miraba ahí un poco más arriba del tobillo, porque creció, pero sufría mucho. De día y de noche le dolía tanto sus rodillas, sus tobillos, que nos preocupaba, y que estaba creciendo. Así nosotros también en el ámbito espiritual quizás vamos a tener dolor, quizás vamos a tener mucho dolor, pero este dolor será por temporadas, no va a ser pegado para siempre, pero sí va a haber dolor en temporadas, de acuerdo al crecimiento que Él nos quiera dar. Si Él quiere y pone su mirada en nosotros para crecer, va a poner su mano. ¿Y qué va a causar? Dolor. Pero ese dolor en su tiempo y en su momento va a dar mucho regocijo, porque nos vamos a dar cuenta que estamos creciendo. Amén. ¿Qué nos impide entonces dar fruto y mucho fruto? ¿De qué tipo de fruto? Justicia, bondad, amor, piedad, santidad, verdad. Así es que tenemos que ir y mostrarnos como un milagro de Yeshua. Ve y muéstrate al Cohen, Él les decía a todos, ¿verdad? Ve y muéstrate al Cohen, presenta tu sacrificio y tu ofrenda. Y después ya puedes ir con todos tus amigos, tus familiares, que te vean, tú eres un milagro. A todos les dijo, número 1, ve y presenta tu ofrenda al Cohen. Ve y haz tu inmersión y ve al templo y da gracias y luego que te vean. Tú eres un milagro del Eterno, del Todopoderoso. Nosotros somos un milagro del Eterno, somos un milagro de Yeshua. Así es que tenemos que mostrarnos como eso. Esto implica en su momento que tenemos que dar testimonio de nuestra vida. ¿Y tú por qué no tomas? Ay, es que me hace daño. ¿Tú por qué no te desvelas? No, pues es que... Y ponemos muchas cosas que no son el punto exacto. No comemos cerdo porque queremos obedecer a Dios. Y la gente va a decir, ¿what? Esa es la verdad, ¿no? Entre broma decimos y yo digo, en algunos lugares donde vamos a comer, y tiene puerco, manteca o algo así. Sí, no, entonces no, gracias. ¿Pero por qué? Porque me hace daño, me inflo y no vaya a explotar yo aquí. Es una broma que les digo. Ni modo que les platique, les explique, les predique si estoy en familia o con mis amigos disfrutando, ¿verdad? Ya habrá un momento de predicar. Así es que entre broma yo digo eso.
pero somos llamados a dar testimonio, a mostrarnos como un milagro de Yeshua. Él nos limpió y Él quiere que nos mantengamos limpios. Mostrarnos como un milagro de Yeshua, en humildad, en amor, en servicio a los demás. Mostrarles el camino. Yeshua es el camino, Yeshua es la Torah. Va junto. Le enseñamos las Escrituras, porque en las Escrituras, como Él dijo, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Les hablamos de las Escrituras y allí mismo les vamos explicando quién es Yeshua, el Mesías, el Salvador y Libertador. Porque escrito está, misericordia quiero y no sacrificios, como dice Romanos 2. Misericordia quiero y no sacrificios, amor y bondad. Ese debe ser el sello de nosotros, amor y bondad. Es lo más fuerte que debe ver cada persona que nos conoce o con la que nos acercamos. Gente de amor y de bondad y de verdad. Gente de amor y de bondad, de verdad. Yeshua dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cómo podemos tener descanso para nuestra alma en un mundo tan lleno de dificultades? Siendo mansos y humildes como nuestro Mesías, como nuestro Maestro, nuestro Rey Yeshua, mansos y humildes de corazón. Por lo tanto, tenemos que dejar, si tenemos orgullo espiritual, tenemos que dejarlo fuera. Si hay falsa santidad, porque la santidad es limpieza y pureza, ¿cierto? No es presunción, es limpieza y pureza adentro. Tenemos que dejar, si llegamos a descubrir como una especie de falsa modestia, que al fin es como orgullo, es falsa modestia, ay no, es que yo así. Y a veces resulta más bien en una como careta de un orgullo. Tenemos que dejar arrogancia, la arrogancia del conocimiento. El conocimiento es bueno, pero no es buena la arrogancia, ¿estamos de acuerdo? El conocimiento es necesario, pero la arrogancia sale sobrando. Tenemos que dejar fuera ese ridículo manejo del hebreo para apantallar a las personas. Y esto va a doler, de seguro va a doler, pero tenemos que decirlo, se tiene que decir, porque ¿cómo le vamos a explicar a alguien que no supuestamente le explicamos, pero no entiende? Es como hablar en otro idioma y enojarnos porque no nos entiende. ¿Sí me explico? Y al final, pues es un ridículo manejo del hebreo, porque si se habla hebreo, que se hable oraciones completas. Pero eso lo hacemos aquí en cada quejilá. Aquí hacemos los rezos, ¿verdad? Las oraciones en hebreo. Pero eso no lo debemos de llevar hacia afuera cuando platicamos con alguien. Y le metemos palabras hebreas que él no entiende para nada. Y que él se siente ridiculizado y nosotros nos sentimos, es que nosotros sí sabemos. Así es que por eso yo digo que es ridículo manejo del hebreo. Un ridículo manejo del hebreo. Niñitos, ese manejo que es ridículo, pues se le llama hebrañol y tenemos que dejarnos de esas cosas. Tenemos que hablar español como se debe o hebreo. Las reglas nos dicen que solamente los nombres propios se dicen tal como están, tal como son. Los nombres propios, no podemos cambiarlos ni podemos tampoco traducirlos, se dejan como están. Por eso decimos nuestro Adón, nuestro Mesías y Rey, Yeshua. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús fue un invento, se inventó, se cambió, se inventó, se dejó fuera de lo que Él es, se dejó fuera para que no pareciera más
judío, para que no pareciera más hebreo. Y se cambiaron todos los nombres de los discípulos para que no parecieran más como judíos y como hebreos. Así es que ese error histórico no podemos traerlo. Y si ahora entendemos las cosas y vamos aprendiendo, pues tenemos que dejarlo atrás también, ¿no? Hablar propiamente, hablar correctamente. Así que, si nosotros buscamos esa mansedumbre, esa humildad de corazón, hallaremos descanso para nuestras almas. Por lo tanto, tiene que quedar fuera ese orgullo espiritual. Tiene que quedar fuera, totalmente fuera. Y no tiene que tener más lugar, ni en aquel que es creyente de raíces hebreas, ni en aquel que está todavía caminando en el cristianismo y que no deja a un lado el orgullo espiritual y no deja esa falsa modestia y no deja esa arrogancia de su conocimiento, porque ya estudió en una escuela, un instituto, una universidad. Hubo engaño desde muchísimos siglos atrás, cuando se traduce todo. Y entonces lo que muchos cristianos, evangélicos, pastores están leyendo lo que escribió la mano de Roma. Entonces es muy difícil que puedan encontrar la verdad si están leyendo los libros que escribió Roma cuando inventó esa religión de Roma. ¿Me explico? No van a encontrar ahí la verdad. Por más que estudien muchos y muchos libros gordos y sigan estudiando diplomados y licenciaturas y doctorados, si están leyendo los libros que escribe Roma y que siguen escribiendo los jesuitas, no van a encontrar la verdad, absolutamente. Pero tienen que ser guiados por el Ruach de Elohim, y Él los llevará a toda verdad y a toda justicia. Él es. Así es que es tiempo de que cada persona le permita al Todopoderoso que en Él se cumpla Shavuot 2. Comenzar con el 1, obviamente hay que leer la Torah, hay que leer los 5 libros, hay que leer la ley con un corazón abierto y con una mente abierta, para que entonces pueda suceder Shavuot 2. Y que Él escriba sus leyes en la mente y en el corazón. Si desechan la ley de Dios, entonces nunca va a ser escrita, porque la están rechazando. ¿Me explico? Es muy sencillo ahora, ¿no? De entenderlo. Es verdad. ¿Cómo la van a recibir si la rechazan? Escribiré mi Torah, mis leyes, en sus mentes y en sus corazones. Entonces, tienen que permitir que Él lo haga. ¿Cómo? Empezar a leerlo. Empezar a leer los primeros 5 libros con amor, sabiendo y entendiendo que de ahí se formó el pueblo de Dios, el pueblo de Elohim. Y que a través de ese pueblo de Elohim, ese pueblo de Israel, es que viene el Mesías judío a rescatar a su pueblo, y luego habrá una oportunidad para todos los que no son su pueblo, ni judíos ni hebreos. Él abre esa oportunidad. Él es la Torah hecha carne. Él quiere entrar en la vida de las personas, en su mente, en su corazón. ¿Y cuál va a ser el resultado? Obediencia. ¿Obediencia qué? A lo que está escrito. Si Él es la Torah, entonces tiene que haber obediencia a lo que está escrito. Porque Yeshua no se puede contradecir de que Él ahora esté diciendo palabras o profecías que van en contra de la Torah, porque Él es la Torah. Él no se puede contradecir. Dios no se contradice. Esa es una frase que todos conocen. Dice que Dios no se contradice. ¿Verdad? Él no se contradice. Si Yeshua es la Torah, ¿cómo entonces Yeshua va a estar aparte de la ley? Él no se contradice. Todo cristiano evangélico debería estar analizando todo esto y decir, es verdad, no más domingos, guardaré el sábado. Aunque también me reúnen domingos, eso, ¿qué importa? Y todos los días. Pero el día Kadosh apartado es lo que se conoce como el sábado. Desde la noche del viernes hasta que cae el sol del sábado.
es el Shabbat. Y guardarás el Shabbat de generación en generación, porque este es un sello entre yo y mi pueblo. Así es que alguien que se dice ser pueblo tiene que estar guardando el Shabbat, tienes que estarlo apartando para él. Es tiempo de que Shavuot 2 siga impactando las almas, las mentes, los corazones, y que se complete lo que Él habló por medio de sus profetas. Escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y todos guardarán mis mandamientos. Todos vivirán en mis mandamientos, en mis estatutos, como un pueblo que se esfuerza por guardar su cultura como pueblo. Así es que esta parte de las festividades y el Shabbat son parte de la cultura de un pueblo. Personas que no viven las tradiciones de su pueblo, pues están saliendo, están dejando de ser del pueblo que dicen que son. Porque es lo que se vive, lo que nos hace parte de un pueblo. Por eso Él nos dice que tenemos que dejar todo paganismo, todas las enseñanzas, instrucción, la religiosidad de los pueblos, porque Él nos ha dado una cultura y una manera de honrarle, de adorarle. Vivimos en medio de culturas distintas a la Torá, es verdad, pues estamos en el exilio todavía, muchísimos, pero aún estando en el exilio tenemos que esforzarnos por guardar la Torá y guardar también esa parte de nuestra cultura. Que nadie te juzgue en días de fiesta, en Shabbat, en días de reposo, en luna nueva. Que nadie te juzgue. No dejes que nadie te esté juzgando, apuntando con el dedo. Pues esa es nuestra cultura, por eso lo vivimos así. Esa es nuestra cultura. Somos parte de ese pueblo que guarda esas tradiciones, que son mandamientos también. Así es que este día es un día de reflexión, de todo lo que he hablado, repasarlo, analizarlo, de llegar y volver a releer todo lo que yo acabo de decir, que son pasajes de la Escritura y del Brit Hadashah y de Shaul y de Yeshua, y meterlo en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Por qué vivimos de tal manera? Porque somos un pueblo diferente. Él nos hizo un pueblo diferente. Nuestro lote no es como el lote de todos los pueblos. Nuestra vida, nuestra cultura, lo que Él nos ha dado es diferente. Somos diferentes de todos los pueblos. Somos un pueblo especial. Un pueblo especial. Su real tesoro. Mantengamos entonces esa cultura, abrazándola con todo nuestro corazón. Eso es lo que nos hace ser pueblo. No solo lo que creemos, sino también lo que vivimos cada día. Que el Eterno y Todopoderoso derrame su bendición sobre cada uno. Que este Shabbat pueda ser de grande reflexión y que nos traiga entendimiento. Que nos lleve a profundizar en lo que somos. Mejorando y mejorando. Sin orgullo, sin arrogancia, sino con amor, con bondad, con mansedumbre, sabiendo que aún nos resta mucho por crecer y por avanzar. Pónganse de pie y que el Eterno y Todopoderoso traiga bendición en nuestras vidas. Bendito eres Adonai, nuestro Rey del universo. Que tú bendigas a tu pueblo con tu bendición, con shalom. Toda clase de bendición sea sobre cada uno de ellos. Yevarejeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panabeleja vijuneja, Yisa Adonai panabeleja veyasem leja shalom, Beshem Yeshua HaMashiach Sar Shalom. Que el Eterno y Todopoderoso te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé su paz. Shalom de Yeshua en cada vida y en cada corazón, y que tú sigas obrando en nuestras vidas. Como ramas de la vid, que tú sigas haciendo recortes y recortes, no importa que duela, porque sabemos que tú estás cuidándonos e iremos a crecimiento. Bendiciones a tu pueblo amado. Shalom, buena semana para todos. Amén y amén. Shavuot Tov.
Bendiciones para todos. Amén.